Ser bueno con nosotros. Y Señor, aquí estamos hoy para recibir tu palabra, para que nos hables a través de tu palabra, que nos quites todas las distracciones y también para orar, Señor, por Norbert, que mañana comienza ese tratamiento. Señor, ponemos toda nuestra fe en ti. Tu palabra dice que oremos por los enfermos y aquí estamos orando, clamando, que todo este tratamiento, Señor, sea efectivo y Norbert sea sanado. Lo mismo te pedimos para Bonnie, Padre, que no está hoy aquí con nosotros, que Señor, también lo sanes de su mal y queremos verlo pronto aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, en el capítulo 26 dejamos a Jesús delante del sumo sacerdote, delante de los escribas y los ancianos. Pedro, que había seguido a Jesús de lejos, mientras lo llevaban, recuerdan, desde Getsemaní a la casa del sumo sacerdote Caifás, acababa de negar al Señor y para este momento se encuentra afuera en algún lugar llorando amargamente por su caída, por haber negado al Señor, por haber fallado. Ahora, aquí en San Mateo capítulo 27, versículo 1, leemos: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Fíjense cómo hasta lo que estaban tramando entregarlo para que lo maten. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. ¿Quién era este Poncio Pilato? Poncio Pilato era el gobernador romano en el área de Judea, Samaria e Idumea. Idumea es la región donde venían los edomitas. Y tuvo ese cargo desde el año 26 al año 36 después de Cristo. El imperio romano gobernaba todo el mundo conocido y ponía gobernadores en diferentes regiones. Este Poncio Pilato era el gobernador de esa región. Siempre por siglos dudaron de la presencia de la vida de Poncio Pilato, porque en el único lugar que mencionaba Poncio Pilato era en la Biblia. Pero hace unos cuantos años atrás, no muchos años, encontraron en Cesarea, donde vivía Poncio Pilato, una roca donde decía Poncio Pilato, gobernador de Judea. Increíble, ¿no? Cómo Dios, bueno, no es increíble, qué bueno, porque ya no quedan dudas. Ahora, la acusación a Jesús fue de blasfemia porque dijo que era el Mesías, el Hijo de Dios. Recuerdan en el capítulo 26, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, te ruego por el Dios viviente, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote dice que se arrancó las vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han escuchado de su propia boca, es una blasfemia. El gobierno romano, unos años antes, les había quitado a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte. Por eso los judíos ahora no tenían la autoridad para ejecutar a alguien, pero querían ejecutar a Jesús. Y no podían plantear los cargos de blasfemia a Dios delante de Pilato, porque Pilato les iba a decir: ese es un problema de su religión, resuélvanlo ustedes mismos. Así que tenían que reunir cargos en contra de Jesús
que se pudieran llevar delante de la corte romana. Por eso lo están acusando de insurrección. ¿Qué es insurrección? Rebelión en contra del gobierno romano. La acusación era que Jesús decía que no paguen impuestos a Roma y que se declaró a sí mismo rey y que por eso se estaba estableciendo a sí mismo en contra del gobierno romano porque dijo que era el rey. Esos cargos fueron cargos falsos en contra de Jesús, cargos de los cuales no tenían verdadera evidencia, y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero Pilato, siendo un juez experimentado, era capaz de analizar las pruebas, y habiendo examinado a Jesús, se dio cuenta de que Jesús era inocente de los cargos que le estaban imputando. Así que lo ataron y lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. Versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aparentemente Judas se arrepintió. Pero debemos reconocer que existen diferentes maneras de arrepentirse. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro que si hoy vamos a cualquier cárcel, encontramos que todos los presos están arrepentidos. Arrepentidos, pero muy pocos de ellos sienten dolor y están verdaderamente arrepentidos por lo que hicieron. La mayoría de ellos están arrepentidos y sienten dolor por lo que fueron agarrados. Se lamentan porque sus planes les salieron mal y fueron atrapados. Leemos que Pedro le falló a Jesús y se arrepintió. Y Pedro fue y lloró amargamente. Diferente a Judas, que se arrepintió, devolvió las 30 piezas de plata y luego fue y se ahorcó. Y es interesante como Dios todo el tiempo estuvo dando testimonio de la inocencia de su Hijo Jesús. Judas, quien lo traicionó, declaró, he entregado sangre inocente. Pilato, cuando lo examinó, dijo, lo he examinado y no encuentro falta en él. Más tarde el ladrón en la cruz le dijo al otro, este hombre no ha hecho nada malo. En muchas partes Dios atestigua la inocencia de Jesús. Y yo creo que es para que nos demos cuenta de que Jesús no murió por su propia culpa, no murió por sus propios pecados, sino que murió por nuestra culpa y por nuestros pecados. De manera que los sacerdotes, habiendo terminado con Judas, le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. De acuerdo al libro de los Hechos, Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Por esa razón existe la teoría de que cuando se ahorcó, la cuerda se rompió, su cuerpo cayó y se despedazó al golpear entre las rocas. Eso es lo que dice la tradición. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Bueno, esa era una de las leyes que ellos tenían. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 23, el dinero de sangre derramada no debía usarse con propósitos religiosos.
Y es curioso que ellos estuvieran interesados en ese pequeño punto de la ley, cuando el juicio que le hicieron a Jesús fue totalmente ilegal. Bajo la ley de ellos, era ilegal procesar a un hombre el día en que era arrestado. Ellos arrestaron a Jesús en el jardín, lo llevaron y lo procesaron esa misma noche. También podemos leer que querían acelerar la muerte de los prisioneros quebrándole las piernas porque era la preparación para la Pascua. Y no querían que estos cuerpos estén allí colgados todavía y no se mueran. Pero es interesante que al día después que lo mataron, supongamos el sábado, vinieron a Pilato y le dijeron, hemos escuchado mientras él vivía que iba a resucitar después de 3 días. Bueno, el hecho de que ellos fueran a Pilato para resolver esos negocios en un día de reposo también era algo completamente en contra de su ley. Violar el sábado era una de las causas principales que tenían en contra de Jesús. Ahora, qué conveniente es usar la ley y qué fácil es abusar de la ley cuando la necesidad está allí. Su odio por Jesús les había hecho perder todo sentido de justicia. Versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas, con las monedas, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Con las 30 piezas de plata compraron un campo. Bueno, leí que la razón que compraron el campo del alfarero es porque esos campos eran usados por los alfareros para sacar arcilla y quedaban grandes pozos, los cuales se usarían como tumbas para enterrar a los no judíos. Versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es interesante, pero esta profecía no está en Jeremías. Así que no lo busquen en Jeremías. Esta profecía está en Zacarías, capítulo 11. Ahora, ¿cuál es la razón que aquí diga Jeremías? La verdad no lo sé. Quizá Mateo se equivocó. O también es posible que alguno de los copistas, cuando estaba copiando la escritura, cometiera el error y pusiera Jeremías en lugar de Zacarías. Pero es obvio que esta profecía es la que está en Zacarías capítulo 11. Les digo que es muy común para cualquiera cuando escribe o habla acerca de una referencia, es muy posible que se equivoque. Y digo esto porque si escuchan las grabaciones de mis mensajes, estoy muy seguro que muchos errores van a encontrar cuando hago referencia a personas y lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento. Me ha pasado que cuando enseño, muchas veces cuando estoy hablando acerca de Pedro, digo Pablo. O cuando hablo de Moisés, lo llamo Abraham. Te ríe, Manuel, porque sabe que es verdad. Y creo que no hace falta que lo explique porque muchas veces ustedes aquí me corrigen. Amén. Especialmente los miércoles a la noche, cuando me olvido de un capítulo. Como me olvidé hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y ese era uno de los 3 cargos que le imputaban a Jesús. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los
ancianos nada respondió. ¿Por qué no respondió nada? Porque estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías en Isaías capítulo 53. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Seguramente Pilato nunca había tenido un prisionero callado como este, o un hombre acusado que se quedara callado así. Jesús no dijo nada para defenderse de los cargos falsos que le estaban imputando. Mateo dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Hacían esto como un gesto de buena voluntad de Roma hacia el pueblo. Ustedes saben que los judíos odiaban a los romanos, odiaban el imperio romano que los tuviera como esclavos. Así que lo hacían como para congraciar a la gente con el gobierno romano. El prisionero liberado por lo general era un preso político y con frecuencia este era el favorito de la gente. Era admirado por el pueblo por su coraje y por no estar de acuerdo, especialmente por no estar de acuerdo con el gobierno romano. Como regla general, era alguien que su crimen no había sido realmente una felonía o deslealtad, excepto en contra del gobierno romano. Usualmente los soltaban, los que soltaban eran prisioneros políticos. Entonces dice en el versículo 16, y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Hay escritos antiguos que dicen que en realidad el nombre de Barrabás era Jesús Barrabás. Es por eso que Pilato se refería a Jesús como aquel que era llamado el Mesías, el Cristo, para distinguirlo de cualquier otro Jesús. Recordamos que Jesús es el nombre hebreo Yahshua, que en ese tiempo era un nombre muy popular, muchos se llamaban Jesús, y para identificar de que Jesús era el verdadero Jesús, algunos le decían Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo o Jesús el Hijo de David. Así que Pilato les pregunta, ¿quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia, dice. Los principales sacerdotes estaban celosos o envidiosos de Jesús porque las multitudes lo seguían. Estaban celosos y también temerosos, porque si las multitudes se iban tras Jesús, ellos perderían autoridad y posición. Así que sabiendo Pilato que la acusación era solo por envidia que habían entregado a Jesús, él en su mente figuró que con seguridad la multitud, el resto de la gente, le pediría que libere a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, no solo pensaba él que era inocente, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hay quienes creen que la esposa de Pilato era creyente. Bueno, no hay evidencia de eso, pero sí sabemos que ella reconoció que Jesús era inocente.
le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No escuchó a la mujer. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Fíjense la pregunta que le hace, ¿no? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y esta es una pregunta muy interesante. Y es una pregunta que no está solamente limitada a Pilato. Es una pregunta que algún día todos debemos enfrentar. Cada uno de nosotros debemos hacer el mismo tipo de decisión que Pilato hizo. La mayoría de nosotros aquí ya la hemos hecho, ya hemos tomado la decisión. Pero quizás todavía hay alguien que todavía no la ha hecho, no ha tomado esa decisión. Debes decidir qué vas a hacer con Jesús, que es llamado el Cristo. Y no te puedes escapar de eso. Jesús no te permite ninguna neutralidad. ¿Qué dijo Jesús? El que no está conmigo, contra mí es. Por eso, debes decidir qué vas a hacer con Jesús. Porque o crees en Él o no crees. Lo aceptas o lo rechazas. Lo confiesas o lo niegas. Pilato tomó la decisión equivocada. Y en los siguientes versículos vamos a ver que Pilato lo mandó a la cruz. Ahora, lo interesante con respecto a la decisión de Pilato, y presten atención a esto, si estás aquí y tu familia te ha traído, te ha invitado, y tú, estos aleluyas, y yo soy de la iglesia tradicional y a mí no me cambia nadie. Hey, no se trata de religión, se trata de relación. ¿Verdaderamente conoces a Dios? Yo sé que conoces de religión. Todos conocíamos de religión antes de aceptar a Cristo Jesús. Esto se trata de una relación personal con Dios. Lo interesante con respecto a la decisión de Pilato es que en el análisis final esto no tuvo nada que ver con el destino de Jesús. Lo que Jesús tenía que hacer, lo tenía que hacer porque las Escrituras declaran y profetizaban la crucifixión. Era inevitable, no había escape. Jesús iba a ser crucificado, no importa lo que hiciera Pilato. Jesús no se podía escapar de la cruz. Por eso, la decisión de Pilato no determina el destino de Jesús. Lo que Pilato determinaba con esa decisión era su propio destino. ¿Sí me entienden? Aun cuando uno se siente como juez con respecto a Jesús y juzga en su propio corazón si Jesús era el Hijo de Dios o no, o si era un mentiroso, un fraude, o si en verdad era el camino y la verdad y la vida, juzga por sí mismo con respecto a Jesús. Pero el juicio que haga no determina el destino de Jesús. Eso sí, lo que juzgues con respecto a Jesús determina tu propio destino. Así que, aun cuando tú te puedas sentir como juez, finalmente te has juzgado a ti mismo al escoger entre aceptar o rechazar.
Y no te estoy hablando de aceptar, oh, yo soy cristiano ahora, yo soy de la iglesia. No, no, no. Se trata de aceptar a Cristo Jesús, no a la iglesia. Ninguna religión te salva. Solo Cristo Jesús. De manera que nadie le puede echar la culpa a Dios por su destino, porque Dios le ha dado a cada ser humano la capacidad de escoger, el libre albedrío. Y debes determinar lo que has de hacer con Jesús, quien es llamado el Cristo. Y lo que hagas con Él determina tu destino. El apóstol Juan en Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si no crees en Él, entonces no serás hijo de Dios, seguirás siendo creación de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? Lo que haces al estar sentado en el trono de juicio es determinar tu propio destino. Tú escoges creer o no creer. Ahora, esto también nos muestra que uno no debe hacer un juicio con respecto a Jesús sin antes examinar cuidadosamente toda la evidencia. De manera que si estás aquí y todavía no has tomado la decisión de lo que vas a hacer con Jesús llamado el Cristo, antes de rechazar a Jesús, sería muy sabio de tu parte si examinas cuidadosamente toda la evidencia. No el testimonio de los enemigos de Jesús, no el testimonio de los que no lo conocen, no el testimonio de las personas que todavía no tuvieron un encuentro con Él, no con lo que dice CNN o el Discovery Channel, digamos los científicos, ni lo que dice Lenita Salinas, ni Jorge Ramos, si todavía están, no me acuerdo, no sé si todavía siguen en las noticias. Eso es algo desafortunado, pero allí es donde la mayoría de la gente hoy en día adquiere su determinación con respecto a Jesús, de las noticias, de la tele. Pilato estaba en una posición difícil. Él estaba bajo una tremenda presión, bajo una presión interna. Él sabía personalmente que Jesús era justo. Él sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía lo que debería haber hecho como juez justo, pero tenía la presión externa de la multitud, forzándolo a tomar una decisión que él sabía que era la equivocada. Desafortunadamente, muchas veces nosotros también estamos bajo la presión de ese tipo, la misma presión. Los demás nos obligan a tomar una decisión, una acción que sabemos que es la incorrecta. Nuestros familiares y amigos nos ponen presión y nos atacan por venir a la iglesia cristiana, nos acusan de dejar la religión de nuestros padres, y la verdad yo lamento mucho cuando una persona se encuentra en esa posición. ¿Por qué? Porque en tu corazón sabes que estás en lo correcto y estás yendo en contra de tu propia conciencia, en contra de tu propio corazón, en lo cual sabes que es lo correcto y lo verdadero. Ir contra de lo verdadero siempre es difícil y muchas veces tienes que sufrir por años por causa de esa decisión. Aquí todos le dijeron a Pilato: sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y Pilato vio que no pudo más con ellos y se dio cuenta que no había razón, solo había gritos muy fuertes.
Y ustedes saben que cuando sale algo, ustedes saben que no sale nada racional cuando hay un griterío. Pareciera que siempre es la voz más fuerte la que prevalece. Y aparentemente ese fue el caso aquí. Prevaleció la voz de los más ruidosos. Fíjense el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más